Qué bueno que decidiste sumarte a este taller. Espero que Dios te hable mucho. Sé que Dios te va a hablar mucho, así que prepárate para tomar notas. Y vamos a escuchar de parte de Bruce Sider. Él es increíble. Él es de Estados Unidos. Vivió un montón de años acá en Argentina. Ahí se hizo muy amigo de nuestra familia. Toda su familia es muy cercana a nuestra familia. Estuvo viviendo en España, en Marruecos, en un montón de lugares. Él es misionero y estuvo llevando la palabra de Dios a un montón de lugares, preparando a otros misioneros para llevar de Jesús. Así que él es un hombre que sigue su llamado y sé que hoy te va a inspirar mucho. Es un hombre disciplinado, un hombre que ama a Dios, un maestro de la palabra, así que realmente oramos que puedas encontrar ese llamado que Dios tiene para vos y lo puedas seguir. Prepárate. Muy bien, qué bueno, Iglesia Eco, estar presente y ser parte de este retiro. Me alegro mucho, yo tuve el gozo, el privilegio de estar allí el año pasado, presente en la iglesia, y fue un gusto. Desde entonces me siento parte, de alguna manera, de la Iglesia Eco de Buenos Aires. Y Gabriel Sánchez es un gran amigo. Y realmente nosotros nos comunicamos de vez en cuando y me habló de este retiro y me preguntó si yo podía compartir sobre un tema que es un tema que realmente me interesa. ¿Cómo saber el llamado de Dios y cómo podemos seguir el llamado de Dios para nuestras vidas? Un tema que es muy pertinente para nosotros y me hizo acordar de que hace muchos años en la universidad yo me fui de California a Pensilvania, de un extremo al otro del país, así que estaba en los dormitorios de la universidad y me acuerdo de hablar de ese tema. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Con mis compañeros, y realmente fue un tema que preocupaba, porque no quiero meterme la pata, no quiero ir en un camino que no es. Y fue como un peso. Pero realmente ahora entiendo de otra manera. No tiene que ser así, porque he visto mi propia vida como el Señor me ha guiado. Y cuando estamos con una disposición de decir, Señor, quiero cumplir con tu llamado a mi vida, quiero hacer tu voluntad. Realmente el Señor es fiel, Él quiere que estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Así que cuando yo terminé la universidad, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. El verano anterior había jugado baloncesto en Sudamérica durante todo este verano. Así que terminando la universidad, decidí irme a Guatemala y jugar con un club allí en Guatemala y recibir los equipos de embajadores del deporte. Y entonces decidí irme un año, me quedé un segundo año, un tercer año, un cuarto año, hasta 7 años me quedé haciendo eso. Y fueron años muy, muy preciosos, pero decir que Dios me abrió una puerta y seguí en este llamado, por decirlo de esa manera, durante 7 años. En ese tiempo, en el 84, hicimos una visita con embajadores del deporte a Argentina. Conocí a Argentina y fue un viaje precioso, maravilloso. En un mes, la Confederación de Baloncesto nos recibió y jugamos en 17 provincias. Jugamos desde Iguazú en el norte hasta Río Gallegos en el sur, de La Plata hasta Neuquén, en el país entero. Y además, esto fue en el tiempo de Anacondia. Y en aquel entonces fuimos a un estadio, creo que en la provincia de Santa Fe, donde estaba Anacondia. Vimos la respuesta, cuántas personas tomaron decisión de recibir a Cristo, cuántas personas fueron sanadas, cuántas personas fueron llevadas a la carpa de liberación. Realmente fue una experiencia impactante y eso fue parte de que yo entendía de que Dios me estaba llamando a seguir en el ministerio de deporte y Dios me abrió una puerta a irme a vivir en Buenos Aires. De una forma preciosa, digo sobrenatural, conocí a mi esposa, Pamela, y fuimos y llegamos a Buenos Aires y celebramos nuestro primer aniversario de bodas allí y empezamos casi una década viviendo en Argentina. Bueno, en este tiempo digo que Dios, después de ese viaje
impactante cuando conocí a Argentina, conocí el Ministerio de Anacondia. También, esto fue los años 90, Marcos Witt como que apareció. Esto dio una renovación, una fuerza, una belleza a la adoración en las iglesias. Fue un tiempo precioso, fue un tiempo de la unción, cuando vivimos experiencias maravillosas, tantas cosas. Es cuando conocí a Gabriel y Gabriela, a través de la Confraternidad Cristiana del Deporte. Así que son cosas muy lindas que pudimos vivir en la Argentina. Pero una de las cosas que también me estaba acordando, estudiamos un libro, y este libro se llamaba Mi experiencia con Dios. Creo que sigue siendo un libro quizás que se están viendo y leyendo, estudiando todavía, pero mi experiencia con Dios tiene que ver con el tema de hoy, siguiendo nuestro llamado. Y mi experiencia con Dios básicamente decía, como yo me acuerdo, buscar qué es lo que Dios está haciendo y únete a lo que Él está haciendo. Hazlo tú también. Así que de esa manera yo empecé a tener un concepto del llamado de Dios y acordarme de lo que decía Jesús. Yo he estado en estos últimos 2 meses leyendo mucho en el Evangelio de Juan. Juan, creo que es capítulo 5, dice Jesús, mi Padre siempre está trabajando. ¿Se acuerda? Y dice que yo trabajo también. Y luego decía Jesús, solo hago lo que el Padre me dice hacer. Esto me llamó la atención. Jesús mismo está diciendo que yo hago lo que el Padre me dice hacer. Y como eso va uniendo con lo que yo había entendido con mi experiencia con Dios, Dios está trabajando siempre. Únete, busca lo que está haciendo y formarte parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, creo que la esencia de lo que dice el libro, lo que yo entendía del Evangelio de Juan, es eso. Y eso es lo que estamos viendo, lo que Dios está haciendo. Me acuerdo que en estos años en Argentina, y Gaby también debería de acordar, yo me acuerdo que en Colombia había algo que estaba pasando con grupos de hombres y 12 hombres. Y eso fue algo que estaba impactando tremendamente la iglesia colombiana. Entonces se quiso hacer algo parecido en Argentina, pero nunca tuvo tampoco el mismo auge ni la misma fuerza en Argentina que tuvo en Colombia. Porque también me acuerdo de que Dios decía a David, bueno, se decía de David en Hechos 13:36, David cumplió con los propósitos de Dios en su generación. Piensa en eso. Nosotros solamente podemos hacer la voluntad de Dios, podemos seguir nuestro llamado en nuestra generación. Y cada generación tiene algo distinto para hacer. David tenía lo que David tenía que hacer fue diferente de lo que Salomón tenía que hacer o lo que Saúl había hecho antes. Recuerda que también se dijo del tribu de Isaacar, Primero de Crónicas 12:32, que entendían los tiempos, sabía lo que Israel tenía que hacer. Entonces, también eso es que en tu generación, pero también tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo y es lo que los hijos de Isaacar, tribu de Isaacar, entendía. Nuestra generación tiene una oportunidad de hacer la voluntad de Dios, cumplir con su llamado a nosotros según lo que Él está haciendo en este tiempo en la historia. También leí el año pasado otro libro, en inglés se dice The Spirit Walk, el andar en el Espíritu. Y en la primera parte me acuerdo que decía que esa misma pregunta que yo me hacía hace años en la universidad, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta equivocada. Y decía que la mejor pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Punto. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué está Dios haciendo? ¿Qué está Dios haciendo en mi generación? ¿Cuáles son los tiempos de Dios para mí, para esta generación, para la iglesia de Argentina
en este tiempo. Entonces, eso ahora como que levantó el peso que yo sentía. El peso de que no me quiero equivocar, espero que yo entienda qué es la voluntad de Dios para mi vida. No, ahora entiendo de que Dios, muéstrame cuál es tu camino. Mi experiencia con Dios me lo decía. El andar en el Espíritu me lo decía. ¿Qué está Dios haciendo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y cómo puedo yo participar en lo que tú estás haciendo? No te puedo decir, no te puedo expresar bien los cambios que han ocurrido. Yo de Argentina fuimos a Marruecos y de Marruecos vinimos aquí a España. En el 99 fuimos a Marruecos y en el año 2000 aquí. Cuando yo estaba en Marruecos, si yo preguntaba y pregunté a un marroquí y le digo, ¿tú conoces a un marroquí cristiano? Y te miraba diciendo, pero no, si uno es marroquí es musulmán. No puede ser otra cosa. Y hoy en día, todos los marroquíes, son 20 años, todos los marroquíes conocen cristianos marroquíes, saben de que hay grupos, hay marroquíes que se ponen en los medios sociales, su rostro, y habla de Cristo y que son cristianos. Entonces, es distinto. Y tú piensas desde el año 2000 hasta el 2020, donde estamos viviendo, que ese es el tiempo en que yo he vivido y he visto, recuerda que David hizo lo que Dios quería que él hiciera en su generación, cumplió con los propósitos de Dios en su generación. Esta generación que ahora está tomando el batón, los milenios, y ahora está pasando al siguiente, es otra cosa, tiene otra cosa. Mira, llegamos en el año 2000 aquí, a Málaga, en el año 2001, 9/11, pasó. Eso producía luego que los Estados Unidos se metió en la guerra del Golfo, que eso producía después lo que dice el choque de civilizaciones, el choque del Occidente con el Oriente, que llevaba años después a la primavera árabe, que llevaba a estos países queriendo más libertad, más democracia en algunos casos, que levantaba después a ISIS y la contrarrespuesta de allí, que producía luego refugiados, millones de refugiados, países destruidos, Libia, Siria, otros. Mira lo que ha pasado. Pero en todo lo que ha pasado, en estos 20 años, esa generación, también hay, ahora se puede decir, fruto sin precedente. O sea, hace 20 años era inconcebible que hubiera un marroquí cristiano. Hoy día, no solo en Marruecos, en todo el mundo musulmán, tú sabemos y estamos escuchando de movimientos de musulmanes que están conociendo a Cristo. Y lo que quiero decir es que entonces nosotros, ¿cuál es nuestro llamado? Mi llamado tiene que ser distinto a lo que se hacían las cosas hace 20 años y más atrás. Hoy en día, bueno, tú sabes, en Marruecos no hay, en estos países no hay iglesias. Tampoco se puede hacer iglesias. Tampoco se puede hacer proselitismo. Tienes que hacer las cosas de otra manera. Entonces ahora estamos entendiendo de que podemos hacer lo que Jesús hizo. Jesús decía, ¿se acuerda? A sus discípulos, ¿qué les decía? Ir y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles a obedecer. Entonces, es como que estamos entendiendo de que esto sí funciona. Y hay muchos musulmanes en el norte de África, Medio Oriente, Península Arábica, en Turquía, en Asia Central, en Sudasia, en África, subsahara de África, en el sureste de África, el sudeste de Asia, este de Asia, en todas partes, hay gente que lo están respondiendo. Entonces, discípulos haciendo discípulos, se van a una casa porque no hay iglesias,
y en muchos sitios. Y en estas casas, cuando ya tienes 10, 12, ya se tiene que multiplicar, ir a otra casa. Y esto está produciendo multiplicación y está produciendo movimientos. Y eso es lo que estamos viendo, deseando, pidiéndole a Dios. Pero eso no se hizo hace 20 años. Entonces, el llamado de Dios es algo que Dios está trabajando, ¿se acuerda? Siempre está trabajando. Y yo quiero hacer como hacía Jesús, solo quiero hacer lo que el Padre me dice que hay que hacer. Entonces, nuestro llamado, yo lo puedo como reducir, de decir simplemente es, ¿cómo está Dios obrando? ¿Qué está Dios haciendo? Y con lo que Dios está haciendo, yo quiero ser parte. Yo quiero hacer lo que Él me dice, lo que Él está haciendo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y eso no es un peso, eso debe ser un gozo, eso debe ser algo que te llene de emoción, de pensar y decir, gracias Señor por lo que me estás permitiendo hacer. Siento, Rey, lleno de tu espíritu porque estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y entonces eso es algo como que en este tiempo, creo que podemos decir, yo me puedo decir aquí, bueno, estoy en España, pero en el norte de África, en Medio Oriente, Península Arábiga, ¿qué está haciendo Dios? Ustedes en Argentina, hoy día en la Argentina, ¿qué está haciendo Dios y cómo les invita a la Iglesia ECO a participar con lo que Él está haciendo? Él está haciendo cosas distintas a lo que Él trabajaba en los años 90. Ahí estaba Anacondia, campañas, grandes campañas. Quizás hoy día nos damos cuenta, no es lo mismo. Esto ya no es lo que se está haciendo. Dios está obrando de otra manera. ¿Y cuál es el llamado de Dios para tu vida individualmente, para la vida de la Iglesia ECO en Buenos Aires? Y digo que acordémonos de que C.T. Studd fue un misionero inglés en el siglo antepasado. Siempre me acuerdo que él decía, que me impactó de joven, solo una vida. Muy pronto pasará. Solo lo que hace por Cristo durará. ¿No es cierto? Hay esta línea de la eternidad pasada, la eternidad futura. Y tu vida es un puntito microscópico en esta línea. Nuestra vida va pasando. Yo me acuerdo, Argentina fue hace 25 años, pero parece hace poco tiempo. Muy pronto pasa esta vida. Abraza el llamado de Dios a tu vida. Abrázalo. Y decir, Señor, yo quiero entender mis tiempos. Yo quiero hacer lo que tú me pides hacer. Y Él te va a llenar con gozo haciendo y dándote cuenta de que el tiempo es poco. Yo ya tengo, este año conseguí mi 4º pasaporte. Yo tengo 4 nacionalidades, pero me doy cuenta de que cada vez me siento menos pasión por ninguna de estas ciudadanías terrenales y me valoro más que soy ciudadano de los cielos, como decía Pablo. Hermanos, ¿qué es el llamado de Dios para mi vida, para tu iglesia? No debe ser una preocupación, ni mucho menos un peso encima de nosotros. Y quería compartir estos versículos en Colosenses 3 que en este tiempo me están ministrando. Que dice Colosenses 3, 15, 16 y 17, que la paz de Cristo reine en sus vidas. A ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Versículo 15. 16, que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. 17. En fin, cuanto hagan o digan, háganlo todo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se dan cuenta de que cada versículo hay una cosa que une
a los tres, y sean agradecidos, con un corazón profundamente agradecido, y por medio, y dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo creo que también eso es parte, cuando nosotros vamos con una expectativa de anticipar, de entender qué es lo que Dios está haciendo. Vivimos con esa gratitud a Dios, agradecimiento en nuestro corazón. Y estamos viviendo con esa paz. Me voy adelante, yo sé que Dios va conmigo. Yo sé que Dios, el Padre, está trabajando, me invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Cuando yo voy de esa manera, con esa actitud, eso es un deleite, es un gozo, no es un peso, no es una preocupación. Y mi versículo de año que el Señor nos dio aquí en enero, en Miqueas 2:13, también va en esa dirección. Miqueas 2:13 dice, el que abre brecha marchará al frente. Y también ellos se abrirán camino, atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Entonces, esto es la confianza que tenemos. Nosotros queremos saber la voluntad de Dios, queremos seguir nuestro llamado, el llamado de Dios para mí, para mi iglesia, para mi generación, para mis tiempos. Él va adelante, Él va de cabeza, va abriendo brecha. Vamos con el agradecimiento, vamos con gozo y bueno, les animo a que estemos siendo conscientes e intencionales de buscar lo que Dios quiere para vosotros como individuos y para vosotros como iglesia ECO en Buenos Aires. Ha sido un gusto compartir y quisiera estar presencialmente allí con vosotros. Espero que habrá otra oportunidad más adelante. Dios les bendiga.